Ahora que ya creamos nuestro primer hola mundo, necesitamos entender para qué sirve toda esta estructura que nos generó automáticamente Emmet. Pero para esto tenemos que entender cómo funcionan las etiquetas. En HTML tenemos una lista bastante grande de etiquetas, las cuales su gran mayoría se utilizan de esta manera como podemos ver acá en el slide. Tenemos la etiqueta de inicio, seguido su contenido, seguido la etiqueta de cierre. La diferencia entre la etiqueta de inicio y la etiqueta de cierre es que la etiqueta de cierre tiene este carácter al comienzo de la etiqueta. Esto indica que es la etiqueta de cierre. Y ambas etiquetas van a estar contenidas por estos paréntesis angulares que tenemos acá, ¿ok? Que sería el símbolo de menor mayor y el símbolo de mayor a menor. Y cuando dije que su gran mayoría utilizan este patrón, que es la etiqueta de inicio y la etiqueta de cierre, es porque hay algunas excepciones, como las etiquetas de BR, imagen, etcétera, que no necesitan etiqueta de cierre, ¿ok? Esto es porque este tipo de etiquetas son autocontenidas o elementos vacíos. Otra característica importante de las etiquetas es que poseen atributos que se definen utilizando la palabra clave del atributo seguido del signo igual seguido del valor del atributo. Estos atributos sirven para cambiar el comportamiento de la etiqueta. Por ejemplo, supongamos que tenemos una etiqueta P de párrafo y queremos cambiar la fuente. Bueno, esto lo haríamos con el atributo style indicándole cuál es la fuente que queremos utilizar. Es importante mencionar que no todas las etiquetas tienen los mismos atributos. Al final del video les voy a dejar algunos sitios donde pueden consultar las etiquetas que hay disponibles y los atributos de estas etiquetas. Bien, y para finalizar con la composición de las etiquetas HTML, es importante remarcar que cuando nosotros estamos utilizando etiquetas, lo que estamos haciendo en este caso es le estamos declarando cuál va a ser la estructura del elemento HTML, ¿ok? O sea, el resultado de esta etiqueta va a ser un elemento HTML. Otro punto importante cuando trabajamos con HTML es la semántica, que se refieren al uso de las etiquetas que describen cuál es el propósito y el significado del contenido. ¿Y por qué? Porque la semántica mejora la accesibilidad, mejora la legibilidad del código y mejora la optimización de los motores de búsqueda, lo que resulta en una mejor experiencia para los usuarios y un mayor alcance de nuestro contenido en la web. En este slide yo coloqué algunas etiquetas de ejemplo, como esta primera lista que podemos ver acá, que serían las etiquetas semánticas, como por ejemplo header, que es para indicar el encabezado del contexto donde es utilizada, o la etiqueta article, que es para indicarle al navegador que dentro de esta etiqueta va a haber un artículo, o la etiqueta main, que sirve para indicar dónde va a estar el contenido principal de nuestra página. Y de esta manera nos podemos dar cuenta que estas etiquetas, en el momento que la estamos usando, ya sabemos qué es lo que vamos a colocar en esa etiqueta, simplemente por el hecho de que estamos usando etiquetas semánticas. O sea, dentro del header va a haber siempre un encabezado, y cuando una página lea la etiqueta header, lo que va a hacer es ya va a saber que dentro de este header está el encabezado de nuestra página, por ejemplo. Y en la otra lista coloqué las etiquetas no semánticas, que en este caso serían el div y el span, que son etiquetas genéricas dentro de HTML. O sea, que se utilizan para múltiples propósitos, ¿ok? Y nosotros al tener una etiqueta que se puede utilizar para múltiples propósitos es como que pierde su objetivo principal. Entonces estas etiquetas no serían semánticas. Y para finalizar, como mencioné al principio de la explicación de la semántica, siempre que podamos tenemos que utilizar las etiquetas semánticas porque van a mejorar la accesibilidad, el SEO y la legibilidad del código. Bien, ya vimos cómo se declaran las etiquetas, vimos qué son los atributos, vimos sobre semántica, por qué es tan importante la semántica. Así que ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver ese código que nos generó automáticamente Emmet y vamos a ir analizando una a una las etiquetas para analizar con el conocimiento que ya tenemos. La primera etiqueta que vemos acá es doctype. ¿Okay? Acá, esta etiqueta yo no la mencioné, que generalmente comienza con un signo de exclamación, ¿ok? Porque esta es la única etiqueta en todo HTML que utiliza este signito de exclamación que tenemos acá. Esta etiqueta sirve para indicarle al navegador que tiene que utilizar la última versión de HTML. Seguido de esto ya tenemos una etiqueta que se llama HTML. Acá ya podemos ver que esta etiqueta es correcta semánticamente. ¿Por qué? Porque se llama HTML y lo que va a hacer dentro de estas etiquetas va a ser contener HTML. También vemos que esta etiqueta tiene un atributo que se llama lang, que tenemos el nombre del atributo con el signo igual seguido del valor del atributo lang. En este caso lo que está haciendo es le está indicando al navegador que este documento va a estar en idioma inglés. Bien, también tenemos la etiqueta head y la etiqueta body. Todo lo que esté contenido dentro del head va a ser cosas que no se pueden ver en la página, ¿ok? Lo único que se podría ver es el título, que lo vemos generalmente en la pestaña del navegador.
pero generalmente toda la información que va dentro del head es donde vamos a cargar librerías, donde vamos a definir información de nuestra página. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos una página, ¿vieron que generalmente tiene esa descripción abajo de la página? Bueno, eso es porque probablemente fue declarado dentro de una etiqueta meta. También sirve para otras cosas que no voy a entrar en detalle ahora sobre la etiqueta meta porque lo vamos a ver en el video que viene. Bien, y dentro de la etiqueta body, que es el cuerpo de nuestra página, es donde nosotros vamos a declarar todo lo que se puede ver en una página. Por ejemplo, cuando abrimos una página web cualquiera, lo que nosotros estamos viendo en esa página web está todo dentro del body. Bien, entonces podemos ver que estas etiquetas son correctas semánticamente. ¿Por qué? Porque entendemos cuál es el significado y qué tipo de contenido va a tener esta etiqueta. En el caso del H1, lo mismo. Sabemos cuál es el significado, que significa heading de nivel 1. Acá en este caso le estamos indicando con la etiqueta H1 que va a ser el título de más importancia dentro de nuestra página. Entonces esto también es una etiqueta semánticamente correcta. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver ejemplos de otras páginas. Para esto yo me vine acá a la página de MDN, que significa Mozilla Developer Network, y es una plataforma en línea que proporciona documentación, recursos y herramientas para desarrolladores web. Al final del video les voy a dejar el link de la página para que le den una mirada. Bueno, y para poder ver la estructura de las páginas web, lo que vamos a hacer es clic derecho, vamos a la última opción donde dice inspeccionar. Esto nos va a abrir el panel de desarrollo acá a la derecha. Si alguien está usando Safari, tiene que ir a preferencias y en la última opción abajo tiene un checkbox que dice habilitar opciones de desarrollo o algo por el estilo, y ahí ya van a poder ver las herramientas de desarrollo. ¿Okay? Acá lo que podemos ver es la estructura HTML de la página. ¿Okay? Esto se puede hacer con cualquier página. Cualquier página que abren, clic derecho, inspeccionar y van a ver la estructura HTML de esa página. Yo sé que la primera vez esto parece difícil o complicado porque vemos todo y parece que no se entiende nada, pero con el tiempo es más fácil de lo que parece. Bien, ahora lo que podemos ver es lo siguiente. En la página esta en MDN vemos que en la primera línea del HTML esta página tiene el doctype, ¿ok? Indicándole que use la última versión disponible de HTML. Después vemos que tiene la etiqueta HTML que abarca todo el sitio. Y después tiene la etiqueta head, donde acá vemos que tienen varias etiquetas meta. Vemos que tienen links importando imágenes, otros links importando archivos, después tenemos más links cargando documentos HTML, CSS, etc. ¿Okay? Acá vemos que también tiene un meta asignándole la descripción del sitio. Esto es lo que les comentaba, cuando hacemos una búsqueda en internet probablemente cuando veamos el link de la página de Mozilla Developer Network, después en la descripción, en la parte de abajo vamos a ver que tal vez aparece este texto que está acá declarado. Pero no se preocupen, después en el próximo video vamos a ver un poco mejor cómo funciona esto. Bien, bueno, para no entrar tanto en detalle con el head, lo vamos a cerrar, ya vimos lo que hay en el head. Y ahora vemos que en el body está todo el contenido del sitio. Si yo paso el mouse por encima de la etiqueta, me va a mostrar en qué lugar de la página está. Acá vemos que el head no aparece en ningún lado, porque bueno, el head, como les comentaba, es invisible, o sea, no hay nada que podamos ver que esté declarado dentro del head. Lo único que podemos ver es el título que hay acá en la pestaña, que está declarado generalmente dentro del head. Después tenemos el body, que si pasamos el mouse por encima del body vamos a ver que aparece todo en azul porque está mostrando todo el body, ¿ok? Y dentro del body está toda la página. Bien, bueno, acá vemos que hay algunos divs donde probablemente los está utilizando para generar la estructura de la página. Ok, esto después lo vamos a ver también en el curso de CSS. Y acá ya vemos algunas etiquetas como el aside. ¿Okay? El aside generalmente se utiliza para generar ese menú lateral que tenemos a los costados en las páginas web. Generalmente eso va dentro de un aside. ¿Okay? Después tenemos la etiqueta main, que es donde vamos a colocar el contenido principal de nuestra página web. ¿Okay? Acá vemos que hay un artículo y acá nos está mostrando cuál es el artículo. Y conceptualmente un artículo es contenido que nosotros podemos leer independientemente del contexto y entenderlo, ¿ok? O sea, quiere decir que no necesitamos leer nada más de la página para entender lo que estamos leyendo en el artículo. Después, bueno, del main tenemos el footer, que el footer generalmente está en la parte inferior de la página. Ven, acá lo vemos. Cuando pasamos el mouse por encima del footer, vemos que está ahí seleccionando el footer. Bueno, ya vimos un poco de la estructura de esta página web. Acá vemos que tiene también atributos, ves que dice clase, el nombre, el valor de la clase, clase, valor de la clase, y ven que va cambiando. Acá vemos que, por ejemplo, este UL tiene dos atributos. Acá en este caso, mira, tiene un ID, tiene un role, tiene un área, un style. Bien, y con lo que aprendimos en esta sección, ya más o menos ahora podemos entender qué es esta estructura básica en HTML.
Ya podemos entender un sitio web, por ejemplo, cómo está estructurado. Ya vimos que generalmente es un poco repetitivo esto, porque van a ver que en todas las páginas web tiene este doctype, el HTML, el head, el body, y va más o menos siempre parecido. Así que con todo esto ahora lo que nos queda es meternos de lleno en cómo funcionan las etiquetas en HTML.